Textos, tipos de texto y textos especializados, por Alfonso Corbacho Sánchez de la Universidad de Extremadura. 1. A modo de preámbulo. Hoy en día, el concepto de texto no deja de ser fuente de densas propuestas teóricas y copiosas publicaciones. El marco en el que se realizan estas investigaciones es la teoría lingüística, que estudia todos los fenómenos que van más allá de la estructura oracional. Esto es, la lingüística textual. Esta línea de investigación es relativamente reciente, siendo Alemania y los Países Bajos algunos de los principales puntos de ebullición de esta corriente. Ciertamente, gran parte de los estudios lingüísticos realizados durante el siglo XX, sobre todo lo que se refiere a su primera mitad, estuvieron centrados en la descripción de las unidades menores de la lingüística como los lexemas, los sintagmas y la oración, entre otros. Sin embargo, el núcleo de la investigación lingüística se ha ido desplazando hacia una unidad mayor, es decir, el texto. Así, podemos fijar la segunda mitad de la década de los 60 como la etapa detonante de la lingüística textual, y los años 70 como el periodo que dio comienzo a las publicaciones masivas sobre la mencionada disciplina. Su origen se concibe como una derivación de aquella parte de la lingüística en la que la oración oficiaba como el máximo nivel de análisis. No obstante, el estudio y el esclarecimiento de determinados fenómenos lingüísticos no pueden ser llevados a cabo desde la perspectiva oracional, y es en este punto donde comienzan a tomar cuerpo las presuposiciones teóricas de la lingüística textual, que considera el texto como la unidad lingüística primaria. Esta misma idea es ratificada por Dressler, uno de los preclaros exponentes de la lingüística del texto, al escribir a este respecto que la lingüística del texto aborda estos problemas con el supuesto de que el texto es el signo lingüístico principal. La unidad básica del lenguaje debe ser, o sea, que el quehacer humano no escribe ni habla en oraciones sino en textos. Por tanto, insistiendo una vez más, el objetivo primordial del presente estudio consistirá en contribuir al panorama del estudio del texto y de los principales conceptos de su ámbito, máxime cuando dichos conceptos se manejan en muchas ocasiones de forma intuitiva y no siempre concuerdan por ello con los postulados teóricos de la lingüística textual. 2. El texto. La lingüística textual dispone de una enorme variedad de definiciones en torno al concepto de texto. Su estudio ha sido abordado por diferentes autores y pretender reunir cada una de ellas se convierte en una misión francamente complicada. No obstante, de todas las definiciones halladas, hemos seleccionado las que estimamos como las más relevantes. Como punto de partida, es de obligado cumplimiento citar a Hartmann, uno de los primeros teóricos alemanes dedicado a la lingüística textual, que concibe el texto como una unidad comunicativa. Hartmann parte del supuesto de que la comunicación y la interacción se producen fundamentalmente en formas de textos al manifestar que solo el lenguaje textual y textual es el medio de comunicación entre dos personas. Y no solo Hartmann, son varios los autores que secundan y se adhieren a la vertiente comunicativa para caracterizar, determinar y delimitar el concepto de texto. Entre otras definiciones referidas al concepto que da título a este apartado, encontramos la postura de Petőfi, que considera el texto como una sucesión de elementos lingüísticos hablados y escritos basándose, sobre todo, en criterios extralingüísticos. Dicho con sus propias palabras, el texto es uno como un todo, secuencia de actuación de elementos lingüísticos, hablados y escritos, basados en la base de cualquier criterio, principalmente auberlingüístico, como texto se muestra. Por su parte, el lingüista Schmidt, en 1973 y 1977, que interpreta la teoría del texto esencialmente como una teoría pragmática, incide de igual forma en la orientación comunicativa de los textos al indicar que cuando de alguna manera se establece una comunicación, se realiza con carácter de texto. En otras palabras,
Todo enunciado que muestre función comunicativa se manifiesta a través de una estructura que se denomina textualidad. De manera más recopilatoria, su definición de texto es la que sigue. Cada componente lingüístico de un acto de comunicación que ha sido depurado en el juego de contexto de un juego de acción comunicativa, que está orientado temáticamente y cumple una función comunicativa reconocible, es decir, se da cuenta de un potencial reconocible de ilocación, solo por la intención y la intención de un orador. La función ilocutiva, sociocomunicativa, que puede ser reconocida por los interlocutores en la comunicación y se realizan en una situación de comunicación, se vuelve mucho más lingüística. Limpiar en un texto coherente, sociocomunicativamente funcional con éxito regulado por reglas constitutivas. Desde esta perspectiva, debemos partir siempre de la hipótesis de que una sola palabra, una única oración, o la agrupación de una serie de oraciones ya constituyen un texto. Todo dependerá de la intención comunicativa del hablante. Con esta misma orientación comunicativa, Horst Eisenberg, en 1976, aporta su propia visión cuando le asigna al texto las 8 características siguientes: legitimidad social, funcionalidad comunicativa, semanticidad, referencia a la situación, intencionalidad, formación óptima, composición óptima y gramaticalidad. Además, añade que el texto debe reunir las citadas características para que pueda constituirse como tal, glosando el concepto como una consecuencia de actos dictatoriales dentro de un evento de comunicación complejo. Otros cultivadores de este ámbito lingüístico, como Jülich y Reible, declaran igualmente que el proceso comunicativo se produce por medio de textos. Según estos autores, el grado de interdependencia entre texto y acto comunicativo alcanza tales cotas que ambos son imprescindibles para que puedan existir como elementos individuales. Es decir, no hay acto comunicativo sin texto y viceversa. La idea de Jülich y Reible queda reflejada en las siguientes palabras. Visto fuera del texto, un texto sería sinónimo de acto de comunicación. Es decir, el texto y el acto de comunicación son mutuamente dependientes. Una aclaración más que atiende la intención comunicativa de los textos es la ya clásica cita que defiende Enrique Bernardes. Transcribiendo sus palabras apunta lo siguiente. Texto es la unidad lingüística comunicativa fundamental, producto de la actividad humana, que posee siempre carácter social. Está caracterizado por su cierre semántico y comunicativo, así como por su coherencia profunda y superficial, debida a la intención comunicativa del hablante de crear un texto íntegro y a su estructuración mediante 2 conjuntos de reglas, las propias del nivel textual y las del sistema de lengua. Otra descripción del término más reciente y también una de las más completas por la cantidad de aspectos que enlaza, no alejándose de la orientación comunicativa, se debe a Lothar Hoffmann. La cita literal señala que el texto es temáticamente relativamente cerrado, articulado, estructurado y en unidad lingüística compleja y coherente que debe cumplir una o más funciones comunicativas en el contexto de contextos de acción social. Por otro lado, el estudioso Theon van Dijk, uno de los representantes más conspicuos de la lingüística textual, ofrece en su obra La ciencia del texto perspectivas muy ricas y diversas que recogen aportaciones de otras disciplinas como la psicología del lenguaje, enlazándolas con la corriente textual. Desde esta perspectiva interdisciplinaria relacionada con la intención comunicativa, Van Dijk en el 83 sostiene que la elaboración y comprensión del texto, por regla general, tienen un lugar en un proceso de comunicación en que el hablante desea que el oyente se entere de algo o modifique su estado interior de otra manera, se forme o modifique determinadas opiniones o posturas, y en virtud de ello, eventualmente lleve o no a cabo ciertas acciones deseadas. Para cerrar este apartado, no podemos dejar en el tintero los 7 parámetros de textualidad establecidos por Beaugrande y Dressler, pues precisamente de ahí arranca su definición de texto que postula lo siguiente. Un texto es un acontecimiento comunicativo que cumple 7 normas de textualidad. Así pues, dichas normas son las condiciones
obligatorias que debe cumplir un texto para que pueda ser catalogado como tal. A continuación detallamos los 7 parámetros de textualidad que constituyen la base sobre la que se cimienta nuestro objeto de estudio. 1. Cohesión. Por cohesión debe entenderse las diferentes posibilidades en que puedan conectarse entre sí dentro de una secuencia los componentes de la superficie textual. En otras palabras, la cohesión da cuenta de cómo están estructuradas las distintas partes del texto y las funciones sintácticas en el marco de la comunicación. 2. Coherencia. La coherencia es definida por Viugrande y Dressler como aquella que regula la posibilidad de que sean accesibles entre sí e interactúen de un modo relevante los componentes del mundo textual, es decir, la configuración de los conceptos y de las relaciones que subyacen bajo la superficie del texto. Dicho de otro modo, más simple, la coherencia es la propiedad que proporciona a un conjunto de secuencias lingüísticas la continuidad del sentido entre el mundo interno del texto y sus referencias externas. Intencionalidad. Esta es definida como la actitud del productor textual, que una serie de secuencias oracionales constituye un texto cohesionado y coherente. Es una secuencia del cumplimiento de las intenciones del productor. Así pues, la intencionalidad está orientada por parte del productor del texto a la consecución de unos objetivos en la comunicación. 4. Aceptabilidad. Según Viugrande y Dressler, la aceptabilidad se refiere a la actitud del receptor, una serie de secuencias que constituyan un texto cohesionado y coherente y es aceptable para un determinado receptor si éste percibe que tiene alguna relevancia. Informatividad. 5. Viugrande y Dressler definen esta norma de textualidad como aquella que sirve para evaluar hasta qué punto las secuencias de un texto son predecibles o inesperadas, si transmiten información conocida o novedosa. Según este criterio, todo texto está caracterizado por un contenido informativo. 6. Situacionalidad. La situacionalidad se refiere a los factores que hacen que un texto sea relevante en la situación en la que aparece. 7. Intertextualidad. La última norma de textualidad se define como los factores que hacen depender la utilización adecuada de un texto del conocimiento que se tenga de otros textos anteriores. Así pues, esta propiedad textual se fundamenta en el grado de dependencia de un texto con respecto a uno o a varios textos. Tras la revisión teórica en torno al concepto de texto, nos resta desenredar en las siguientes líneas la cuestión de las clasificaciones textuales. 3. Tipo de texto. En estos momentos carecemos de estudios fiables de tipología textual que nos puedan servir como punto de referencia objetivo. Los ríos de tinta que se han vertido en torno a la descripción del concepto de tipo textual dan buena muestra del interés que suscita la investigación de este término en el campo de la lingüística del texto. En este sentido, cabe advertir que la amplitud de este tema ha conducido a ciertas discrepancias terminológicas y conceptuales. Los mismos términos y sus correspondientes aclaraciones empleados en los estudios relacionados con la clasificación de los textos nos encaminarán continuamente hacia posturas muy dispares entre los especialistas de la lingüística textual. Desde hace unas décadas han aumentado de forma importante los trabajos de investigación sobre los diferentes géneros y tipos de texto en un intento de aplicar una determinada clasificación a los textos. Son muchos los trabajos que diferencian estos tipos de conceptos y además insisten en la obligación de realizar tal distinción. Sin embargo, lo que un sector de la investigación lingüística considera como género, otros lingüísticas definen como tipo de texto y en otras ocasiones todo nos lleva a una misma realidad, una taxonomía textual concreta. Dado que la cuestión del género y el tipo textual es una de las más controvertidas en la lingüística textual por sus múltiples interpretaciones, trataremos de dejar constancia aquí de lo que entendemos por cada uno de estos conceptos, siendo conscientes de que una explicación sistemática en términos absolutos de la materia que nos ocupa resulta poco menos que imposible, aunque el desarrollo de las teorías textuales ha dado lugar al establecimiento de una serie de propuestas y sistematizaciones tipológicas sobre los conceptos que aquí se barajan. Por ello, el objeto de esclarecer los términos citados
hemos seleccionado aquellas dilucidaciones que nos parecieron lo suficientemente representativas y significativas para el desarrollo del presente apartado. Por último, recordemos que nuestro objetivo no radica en la realización de un estudio teórico en el que se pretenda llegar a criterios taxonómicos de validez universal, sino en delimitar y concretar una definición válida bajo los supuestos teóricos de la lingüística del texto. En este sentido, somos conscientes de que la traductología, en lo referente a la clasificación de los tipos de textos, cuenta con trabajos tan numerosos como variados. El primer lingüista que destacamos es Horst Eisenberg, que además de definir el concepto de tipo de texto, también distingue clase de texto y lo aclara de la siguiente manera. Utilizaremos la expresión clase de texto como designación conscientemente vaga para toda forma de texto cuyas características puedan fijarse mediante la descripción de determinadas propiedades, no válidas para todos los textos, independientemente de si estas propiedades pueden concebirse teóricamente y de qué manera dentro del marco de una tipología textual. Como podemos apreciar, la dilucidación del concepto de género resulta un tanto general y poco precisa. Tal vez el estudioso Brinker consiga ahondar más en su definición al especificar qué características son las que se pueden diferenciar un género de otro, aunque tampoco alcanza los niveles exigidos como para poder tacharla de universalmente válida. En sus palabras, los tipos de texto son patrones convencionalmente válidos para los lingüísticos complejos. Las acciones pueden describirse como conexiones típicas entre características contextuales, situacionales, comunicativo-funcionales y estructurales, gramaticales y temáticas. La comunidad lingüística se desarrolló históricamente y forma parte del conocimiento cotidiano de la participación de la lengua. Tiene un efecto normativo, pero lo hace más fácil y al mismo tiempo el manejo comunicativo por el comunicante orienta más o menos la producción y la recepción de los textos. En consonancia con lo explicado o explicitado acerca del concepto text-sorte, Brinker clasifica los textos según su función por lo que distingue: informes, noticias, como información del texto; apelación del texto, como anuncios, comentarios y leyes; obligación textual, como contratos, certificados de garantía; participación textual, como tarjetas o cartas de felicitación, postales, entre otros; y declaración textual, como testamentos, documentos de nombramientos, etc. Ciñéndonos al término tipo de texto, el objetivo prioritario que se persigue en este apartado, retomamos los apuntes de Eisenberg, que escribe al respecto lo siguiente: utilizamos, en cambio, el término tipo de texto como designación teórica de una forma específica de texto descrita y definida dentro de una tipología textual. Según esta aclaración, Eisenberg identifica en ocasiones el término de tipo de texto con el de clase de texto. Sin embargo, no concibe esta relación de manera inversa. No toda clase de texto, tal y como se ha sido definida, puede ser susceptible de ser incluida en una tipología textual. El papel tan determinante que desempeña la tipología textual en las aclaraciones anteriores nos conduce irremediablemente a desentrañar lo que se entiende por dicho concepto. Grosso modo, podríamos afirmar que se trata de una serie de regularidades dentro de un grupo de textos muy similares. Según las palabras de Eisenberg, es un complejo de enunciados de textos, que debe tener o contener como mínimo: 1. Una determinación general de su campo de aplicación. 2. Una base de tipologización, esto es, un criterio, a ser posible complejo, de acuerdo con el cual puedan diferenciarse los tipos de texto que han de ser determinados. 3. Un conjunto manejable y limitado de tipos de texto, definido sobre la base de la tipologización. 4. Para cada tipo de texto definido, T, una especificación exacta de T, esto es, una descripción de todas las regularidades textuales específicas de T, no contenidas en la definición de T, y que, por lo general, no son válidas para ninguno de los demás tipos de texto. 5. Un conjunto de principios de aplicación, que evidencian de qué manera pueden relacionarse los tipos de texto con los que pueden observarse de manera aislada,
o de qué manera los textos aislados han de ordenarse dentro de los tipos de textos definidos en la tipología. Por otro lado, de nuevo recurrimos a Teun van Dijk, teórico de envergadura en el campo de la lingüística textual, de extraordinario interés en cuanto a la descripción de la organización estructural de un texto y la búsqueda de una clasificación de los tipos de textos son los conceptos de la macroestructura y la superestructura. La macroestructura textual constituye el estadio de su representación estructural relativo a las informaciones semánticas transmitidas por el texto, es decir, la estructura del contenido. Por el contrario, la superestructura textual hace referencia al esquema organizativo del texto, es decir, la estructura formal de ciertos textos. Precisamente, en virtud de la superestructura, se consiguen definir los tipos de texto o, cuando menos, pueden formalizarse con cierta precisión y mayor facilidad. Un estudio clasificatorio de varios grupos de textos exige un modelo que disponga de un cuadro teórico solvente capaz de afrontar el tratamiento de un corpus textual extenso. Este modelo universal, concerniente a las tipologías textuales, es poco menos que una cuestión utópica. A sabiendas de dicha limitación, presentamos una de las propuestas más difundidas, el modelo de Werlich de 1979. El lingüista Egon Werlich, uno de los precursores en cuanto a la división de tipos textuales, propone clasificar los textos en función de aspectos contextuales. Así, distingue 5 tipos textuales básicos, agrupados conforme a su foco contextual. Según Werlich, estos 5 tipos de textos básicos estarían estrechamente relacionados con la estructura cognitiva humana. Dicha clasificación es la que sigue. Texto narrativo, relacionado con la percepción de los hechos y cambios en el tiempo. Los textos narrativos son, en líneas generales, aquellos que transmiten acontecimientos vividos, cuentos, informes, etc. Texto descriptivo, ligado a la percepción de los hechos y cambios en el espacio. Se trata de textos que describen lugares, personas y sucesos, folletos turísticos, declaración de un testigo, etc. Texto expositivo, asociado al análisis y la síntesis de ideas y representaciones conceptuales. Los textos expositivos clasifican, explican y definen conceptos, ensayos, definiciones, etc. Texto argumentativo. Está vinculado a las relaciones entre ideas y conceptos. En los textos argumentativos, el hablante generalmente manifiesta una opinión, rebate un argumento o expresa sus dudas. Comentario, tratado científico, etc. Texto instructivo. Relacionado con las indicaciones en una secuencia y la previsión de conductas futuras. Los textos instructivos pretenden provocar un comportamiento determinado en la actitud del lector, entendiendo entre sus funciones las de aconsejar, proponer, advertir, obligar, etc., como manual de instrucciones, leyes, entre otros. Asimismo, Werlich diferencia los textos en cuanto a su forma dependiendo de la postura y la participación que haya tomado el hablante al respecto. Estos 2 formatos textuales son el formato textual subjetivo y el formato textual objetivo, aunque también cabe la posibilidad de que existan formatos textuales mixtos. Citando textualmente a Werlich, el autor perfila que, basado en la elección del hablante entre presentación subjetiva y objetiva, uno puede hacer una distinción educada convencionalmente entre las formas subjetivas del texto y las formas objetivas del texto. Las formas de texto pueden clasificarse como formas de texto subjetivas, forma de texto objetivas o clasificar como formas de texto mixtas. De este modo, nos sirve como ejemplo un tipo de texto descriptivo en el que podremos distinguir un formato subjetivo y objetivo a la misma vez, pero esta muestra de mixtura textual no afecta única y exclusivamente a su formato, es decir, un texto no solo podría presentar 2 formatos textuales, sino también podría ser clasificado en más de uno de los 5 tipos de textos básicos que recibiría el nombre de variante de formato textual mixto. Veamos cómo lo explica y el ejemplo que aduce Werlich. El informe, la descripción subjetiva, la narración y la argumentación englobada con la narración objetiva, informe, es tan variada como las formas
variables de textos. En definitiva, no parece que se haya construido un marco general definitivo en lo concerniente a las tipologías textuales que englobe todos los tipos de textos posibles. Los conceptos y las divisiones aportados deberán ser siempre completados con otras teorías que posibiliten un mejor entendimiento de los tipos de texto. Ya advertíamos al principio de este apartado que existía cierta confusión terminológica entre los términos aquí apuntados. Como ya hemos puesto de manifiesto, a veces se suele equiparar tipo de texto o clase de texto con el concepto de género. No obstante, aunque algunos autores desestimen un concepto en beneficio de otro, no se puede poner en tela de juicio la existencia de varios puntos en común entre los distintos estudios de esta vertiente de la lingüística textual, al margen de las divergencias en las denominaciones. El firme propósito de dar una posible solución a este asunto tan espinoso podría hallarse en los apuntes teóricos de Heinemann y Bichwader. Por una parte, identifican los términos de textsorte, textclase y por otra distinguen texttyp. Pues bien, todo se explica del siguiente modo. El tipo de texto, la clase de texto, por lo tanto, se refieren a clasificaciones cotidianas que se logran dentro de una comunidad humana y a los caracteres del léxico asignados, que condensan el conocimiento sobre un determinado tipo de texto. Y más adelante añaden que el tipo de texto, por otro lado, se vuelve científico como una categoría relacionada con la teoría. Clasificación de texto debe ser entendido que marca una referencia a una forma de aparición de textos y que está relacionado en el contexto de un texto, tipología de conversación descrita y está definido. En síntesis, con las nociones de textsorte y textclase, género o clase de texto, Heinemann y Bichwader aluden a los textos que integran las clasificaciones cotidianas de una comunidad determinada. Incluirán aquí los textos propios de la comunicación especializada. En cambio, el concepto de texttyp, tipo de texto, se refiere a una clasificación teórica científica apoyada en criterios de naturaleza externa. El planteamiento de estos autores establece una clara oposición entre la clasificación cotidiana y la tipología textual teórico-científica. Sobre la base de las consideraciones teóricas expuestas sobre las tipologías textuales, podemos mantener que la consecución de una taxonomía universal conforma una de las cuestiones más cruciales y polémicas de la lingüística del texto. 4. Textos especializados. Tras la sucinta recopilación teórica en torno a los conceptos de texto y tipo de texto, continuamos acotando el campo de trabajo y nos limitaremos al estudio de textos especializados. Por tanto, es necesario llegar ahora a una definición precisa de texto especializado dentro de la disciplina en la que hemos encuadrado los conceptos anteriores. Tanta es la importancia que arrastra el concepto que algunos lingüistas niegan la existencia de los lenguajes especializados en favor de los textos especializados. Así lo manifiesta Spillner, cuando asegura que no existe el lenguaje técnico de un tema, pero solo tipos de textos técnicos. Otros autores apelan a los términos especializados como características distintivas de los textos especializados. Entre ellos, Frass escribe al respecto que el vocabulario técnico utilizado es un elemento esencial para la caracterización de un texto como texto técnico o identificación de un enunciado como específico del tema. Por otra parte, la terminología Cabré opina que cualquier tipo de texto que se aleje por razones lingüísticas, pragmáticas y funcionales de los textos generales pasa a ser considerado un texto especializado, pero es, a nuestro parecer, unos años más tarde cuando articula una definición más satisfactoria por reunir una serie de criterios que son compartidos por la mayoría de los investigadores. Por lo tanto, los textos especializados son productos predominantemente verbales de registros comunicativos específicos que tratan de temas propios de un ámbito de especialidad, mejor diríamos, de un campo de conocimiento especializado, que respetan convenciones y tradiciones retórico-estilísticas y que dan lugar a clases textuales determinadas. Como se ha podido comprobar, el denominador común en la delimitación conceptual de texto especializado continúa siendo el factor pragmático comunicativo. De este modo, Bauman, en una afirmación tan elemental como escueta, puntualiza que,
Porque la comunicación está determinada socialmente, representa la acción, el texto técnico, y es aquella unidad con la que el lenguaje realiza una actividad como actividad social comunicativa. En la misma dirección se pronuncian Rolk, que subraya tanto la orientación comunicativa como la hegemonía del texto frente a la oración, y Hoffman, que replantea en su amplia definición de texto especializado conceptos que ya se han mencionado más arriba, es decir, que vuelven a conjugarse la temática especializada y el aspecto comunicativo, así como también rasgos estructurales y funcionales. Hechas estas observaciones sobre la noción de textos especializados, damos paso a las conclusiones de nuestra revisión teórica. 5. Conclusiones finales. Bajo este último punto se concentran las conclusiones finales más significativas que se han podido ir desgranando de este trabajo. 1. Es obvio que la descripción del término texto no configura un capítulo cerrado en la investigación de la lingüística textual, aunque sí se puede constatar que el texto constituye por encima de todo una actividad comunicativa. 2. De entre las cuestiones que han sido objeto de estudio, destaca la polémica que existe en torno a las configuraciones lingüísticas de tipo de texto, clase de texto y género. A pesar de la atención investigadora que han generado los conceptos, la distinción entre ellos no siempre goza de una interpretación fácil. Tal y como se ha intentado reflejar en las páginas precedentes, en ocasiones se trata de denominaciones diferentes que aluden a la manifestación de un mismo fenómeno. 3. Al margen de las numerosas tentativas para construir una propuesta tipológica definitiva, no se ha conseguido sortear la problemática que plantea la cuestión y, por ende, ofrecer soluciones satisfactorias al respecto. Como se ha podido observar, la taxonomía es variada e incompleta, dado que, de una u otra manera, la activación de una clasificación determinada sobre una serie de textos siempre reflejará supuestos inacabados. 4. En cuanto a lo que se refiere a los textos especializados, hemos procurado exponer brevemente unas ideas claras y concretas a las que atenerse cuando se haga referencia a ellos. En definitiva, nuestra pretensión ha sido que todo lo expuesto, a pesar de no ser un tema contrastado de actualidad, pueda resultar de alguna manera útil a la hora de despejar las posibles dudas que algunos de los conceptos aquí tratados pudieran plantear. Recuerda que la referencia de este texto se encuentra en la caja de descripción y gracias por escuchar.